Igualmente también es necesario terminar con las redes y las mafias que se lucran explotándolas. En el ámbito municipal es especialmente importante seguir concienciando a la ciudadanía de que esta es una forma de esclavitud y vulneración de derechos. Así, es imprescindible visibilizar el rol de los hombres y jóvenes para lograr la erradicación de las prácticas, en tanto que máximos consumidores de prostitución. En este sentido, es importante renovar el compromiso que tiene Cuart de Poblet desde hace años con esta lucha contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños. Así, nuestro tercer Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Cuart es Igualdad, incluye en su tercer eje dedicado a la prevención de la violencia de género un área específica dedicada a la trata y el tráfico de mujeres y niñas. El objetivo de esta área es precisamente el de visibilizar la realidad de la trata y el tráfico de mujeres y niñas, lanzando un mensaje claro y contundente a la sociedad de tolerancia cero. En este marco político, el año pasado nos sumamos como municipio a la red de ciudades libres de trata de mujeres, niños y niñas destinados a la prostitución, impulsada por el Front Abolicionista del País Valencià, y desde el pasado 23 de septiembre, desde el área de igualdad, se han realizado diferentes actividades de sensibilización a la ciudadanía. Como municipio nos comprometemos a seguir trabajando en esta línea con el fin de incrementar la concienciación social y seguir avanzando en la erradicación de la prostitución, la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños. Pues muchas gracias a todos los grupos parlamentarios por la gestión que se ha hecho de esta declaración institucional, que yo creo que es absolutamente importante que lo pongamos, que se visibilice y que lo pongamos encima de la mesa de la agenda política. Pasaré a prets y preguntes del señor regidor y regidores, si es que hay alguna cuestión. Pues anem a anar per ordre. A veure, vaig a apuntar-los per si acas. És Javier Soler, Daniel, Rosa, me parece que també, Miguel y Amparo, me dice algú, i a Juan. Molt bé, pues Juan, Javier. Sí. Javier, Daniel, Rosa, Miguel, Amparo y Juan, ¿vale? Pues per ese orden. Javier. Bona nit a tots. Volia demanar per favor que ens informaren, per mos consta que l'Ajuntament s'ha reunit en la coordinació del centre de salut per a millorar el que és la prestació sanitària i que ens informaren de què acords o mides ha plegat per a millorar-la. Gràcies. Fem al final, si vos parece. Sí. Preguntes, El Daniel, creo que era ahora. Sí, bueno, dos cuestiones. Dos cuestiones. Una era, sabemos que ha llevado a todos los portavoces y al ayuntamiento un manifiesto, un comunicado de la Asociación de Vecinos de Barrio del Cristo. Creo que lo han recibido todos. Y bueno, nuestra parte, apoyar las reivindicaciones que tiene el manifiesto, que se pueda revisar lo antes posible el estado de esas calles y que se solucione. Si es posible, la lanzadera también, que es una reivindicación que ya se ha hecho varias veces durante campañas electorales y durante mucho tiempo. Y bueno, que se pueda tener estas reivindicaciones, que se reúnan con las asociaciones de vecinos o que se ponga solución directamente a todo lo que pone aquí o lo que se pueda hacer cuanto antes se pueda hacer. Por otro lado, también con constancia con esto, nos trasladan vecinos aquí de Cuart de Poblet, de la calle Santa Cecilia y alrededores, calle Ter, Parque Sofrí. Parece ser que continuamente están en mudanza en esas calles, porque no sé si se ha llegado también alguna queja al ayuntamiento, pero todos los jueves parece ser que hay mudanza y hay masificación de enseres. Mudanza, sí. Hay mudanzas y hay masificación de enseres en esa zona. Y bueno, en muchos casos molestan se colocan de manera indebida en la zona de contenedores, ocupan la vía, las aceras de manera indebida y bueno, está generando bastante malestar en la zona. No sé si ya imagino que estarán al tanto, no sé si ya saben de los motivos por los que está pasando esto constantemente cada jueves en esa zona y bueno, si han puesto remedio a ello. Gracias, Juan. No solo en esa zona, pero sí, en la presente. Sí. Rosa, vale. Sí. Yo tenía tres. Uno, yo afegiria el que ha dit Xavi en qüestió del centre de salut, també el tema de la reunió que suposa que també se faria del Consell de Salut, informar una miqueta de tot el que s'està gestionant per a tindre coneixement.
Ok. Eso por una banda. La otra, sí que como nos han hecho llegar desde la Asociación de Vecinos, lo mismo que Dani, diferentes propuestas a mejoras de varias cosas, pues que se analicen y lo que podamos ayudar, pues en eso estamos. Y el tercer ruego, personalmente me he trasladado mi preocupación por la gestión del servicio privativo de suministro de agua potable en Juan de Poblet. El año pasado, por estas fechas, ya había entrado por registro la propuesta de Aguas de Valencia para actualizar la tarifa de precios. En 2019 decía que había un déficit de 800.475 euros y que se debería recuperar en los próximos años con cargo a los usuarios. Compromís ya ha denunciado ese déficit, que no estaba justificado como tampoco estaban las tarifas que ustedes aceptaban. Hemos denunciado diferentes actuaciones de la empresa, como por ejemplo el coste del convenio que tienen firmado con el ayuntamiento, el coste de explotación, y que gracias a nuestras denuncias el año pasado desapareció. Hemos sido conocedores de que durante este 2020 APSA y el equipo de gobierno estáis cruzando los documentos y no tenemos acceso a ellos, habiendo insistido en que los queríamos ver, y como corporación deberíamos ser conocedores y disponer de ellos. ¿Cómo poder hacer nuestra función como concejales si tenemos trabas en conseguir la información? Por todo ello, solicitamos formalmente en este pleno que todos los grupos tengamos acceso a estos informes. Hemos tenido acceso a algunos documentos previos y ahora no entendemos por qué estos últimos no se nos da acceso. Queremos conocer los antecedentes y, al igual que se nos han facilitado otras veces, queremos disponer igualmente ahora de ellos. No ha habido control suficiente de la concesión, según se desprende del requerimiento que hizo Alcaldía a la empresa el 30 de diciembre del 2019, y quiero que conste en acta este ruego por las responsabilidades que se puedan pedir a toda la corporación y por solidarizarnos con la defensa del ayuntamiento y de los usuarios. Gracias. Gracias, Rosa. ¿Miguel? No, sí, Miguel. Una pregunta y una. Muy bien. La pregunta es, ahora que ya les fechas que estén las competiciones deportivas y xarxes culturals ya van a comenzar, están en Es funcionament. que vais a el micro, si fiqueu el micro allà, no. Val, perdó. És cert que en les darreres comissions ja ens va explicar un poc el consejero de Port les mesures que s'anaven a prendre en el protocol anticovid. Pero nos han arribado comentarios que parece que durante un partido de balonmano no se van a cumplir estrictamente. Es lo que nosotros nos han comentado, ¿vale? Entonces, nosotros lo que demanemos a la pregunta es saber cómo se está afectada, si el pabellón cobert pot accedir la gent, com van a ser les mesures, si s'han rectificat o si s'està funcionant. I s'ha de preguntar. I després el ple, sabem des de l'Ajuntament de Quart, tant com els centres educatius en aquest municipi, estan fent un esforç per un control extremat sobre el tema de les mesures. Però si és evident que s'han donat compte, tant nosaltres que ho estem mirant dentro com la gent, que ens ha fet una queixa és quan acaba el peatge, que per molt que se pugui fer, quan s'arriba al parc, s'arriben a les places o a les zones d'oci, pues evidentment la gent se relaxa. Des de mascaretes fora, grups de gent, en els col·legis se planifica els xiquets i se mescla tot el món, moltes mares, les carreres són incíviques i no tenen precaució, sense mascareta o inclús fumant. Entonces, sí que pregaríem si se podria fer una campanya de sensibilització cara ara que veia el col·legi per la vesprada. Bueno, muchas gracias, Miguel. Amparo, creo que era la última. No, Juanvi también. Iba primero Juan, Amparo y Juanvi. Sí. Mares y padres, perdón, que me han rectificado de la red. Sí, bueno, ya abuelos y abuelos. Deberes. Amparo, Juanvi, A veure, una és referent al tema d'edificant, saber en què situació es troba ara, si s'ha pogut fer algunes de les qüestions que estaven previstes i saber més que res el tema d'edificant. Altra pregunta també, ja en l'última comissió ho vas dir, sé que no tenia que passar per ple, el tema dels autònoms. Saber si ja, perquè segons ens han dit, encara no han cobrat, si ja hi ha una previsió de que puguin cobrar. I l'altra pregunta és referent al tema que els meus companys també han fet. La seva pregunta sobre el Departament de Salut. De Salut de Manises, referent al Departament de Salut. Es que con las mascaretas, perdón, Ya, el Departament de Salut. I bueno, una de les coses que ens ha cridat l'atenció, per això volem que la senyora alcaldessa ens ho pugui
puga aclarir, no? Perquè s'ha enterat també per la premsa, en les Corts va haver un poc de debat referent a una qüestió d'una proposta que s'havia enviat des d'ací, des de l'Ajuntament de Quart de Poblet, al Centre de Salut de Manises. I bueno, no entenem per què motiu va ser que mos puga dir, perquè ja que s'ha enterat de les mitjans de comunicació també i per les redes socials, perquè es negó la majoria de les Cortes, la senyora alcaldessa, perquè suposem que l'escrit enviat per la regidora Lucía era sabut per vostè, no? Això és una de les qüestions que podríem saber. I l'altra va referent a el que ens han comentat, també s'ha enterat en les redes socials que s'han reunit en responsables del centre de salut, que també ens poden explicar alguna cosa. Però clar, no entenem com algo que a més se va dir així, que n'hi havia unes mesures, les quals estaven tots d'acord, vostè suposem que així està d'acord i per què motiu aquesta negació en les coses. Si pasa, después si me puedes explicar un poco mejor, que tenga yo la pregunta, igual la puedo contestar, pero es que no entiendo la pregunta. Vale. La del Escort, si esa del Escort no la acabes, Amparo, no sé si me puedes concretar un poco. Sí, molt simple. Per què motiu en les Corts n'hi ha una negativa a unes qüestions que un parlamentari, del grup parlamentari del Partit Popular, fa vostè com responsable de Sanitat de les Corts, referent a unes propostes que ixen d'ací des d'Ajuntament, que ixen d'ací des d'Ajuntament al Centre de Salut, a la Unitat de Salut, i enviats per Lucía, i en canvi hi ha una negativa d'alarmista que no entenem per què és alarmista. Bueno, pues yo intentaré explicarle, pero continúe, no sé si me suena enterar de algo, pero yo les prometo que no, pero intentaré, con su pose, lo que usted me va a decir, intentaré explicarlo. Bueno, yo si vol no sé cómo explicarle. No, es que el problema es que no me puedo explicar, ese es el problema. No, le voy a explicar. No, pero ahora le contesté. Si así está de acuerdo en algo, porque en los Corts n'hi ha una negativa. Esa es la meva Sí, pregunta. ahora me dirá lo de la negativa, ¿no? Sí. Juan. Sí. Ahora se lo explicaré a todos para que lo entiendan. En les passades festes patronals que van suspendre i se donava pressupost que la corporació no anava a assistir a ningun acte. No obstant, sí que va ser a procedir a l'assistència de la corporació a les misses dels patrons. I cert que se va celebrar i que se va acudir com a corporació, el reste de membres no van ser avisats. Sí que me consta que hi hagueren alguns membres que se donaven compte i acudiren de manera espontània, però volia saber per què quan s'acudeix a un acte com a corporació no se comunica a tot el món que se fa un acte al qual se suposa que tenim que acudir. Perquè nosaltres que solem anar tots els anys a aquests actes de menys processió, els membres d'aquestes claveries poden pensar que això és un desaire o que és una mala entesa. Entonces, creiem que no és correcte, que si hi ha un acte al qual acudeix la corporació, tota la corporació deu de ser avisada. M'agradaria saber per què no. Gracias, pues ahora voy a repartir preguntas, pero sí que voy a contestar yo a esta última y a la de la señora Mora en principio, de que sí, y ahora alguna otra. Juan, en la corporación no fue en ningún caso invitada a ninguna mesa, ¿vale? No hay ninguna comunicación oficial de ninguna clavería ni ninguna invitación oficial a ir como corporación a ninguna misa, que quede claro, clarísimo, meridiano. Sabéis que cuando tenemos una invitación formal o una saluda, se hacen fotocopias y se reparten a los grupos políticos. Alguna vez ha habido algún error, es verdad, pero sabéis que lo normal es que os avisemos a todos y que todos vayamos. La única invitación que fue de algunas claverías personalmente, a mí me dijeron personalmente que les gustaría que asistiera a la misa, pero no hay ninguna, en absoluto ninguna comunicación, porque no hay un acto formal,
no hay ninguna saluda, no hay ninguna llamada telefónica, sino en el día a día con las clavarías, oye, vamos a hacer una misa, si puedes venir, encantada. Tuve la ocasión de comentarlo con los compañeros, por ejemplo, con Daniel y con Rosa, que me los encontré en el acto de inauguración de la local de la Agrupación Música de Amistad, y surgió la conversación y así fue. Yo creo que a los compañeros del PP no los vi, no les dije nada, y a vosotros tampoco. Si hubiéramos estado todos en ese momento, pues lo hubiera comentado. También es posible que no lo hubiera hecho, me acordé en ese momento y ya está, pero no hay ninguna, o sea, ni la mayor, no hay ninguna invitación oficial a la Corporación Municipal a ninguna de las fiestas de las misas que se hicieron en las fiestas de Cuart de Poblet. Sí la hubo para lo de la amistad y como tal os lo hicimos saber, pero que quede claro que no ha habido ninguna invitación. El tema que estaba comentando la señora Mora, a mí la verdad es que señora Mora entiendo el papelón un poco que le está tocando hacer, porque seguramente desde Valencia le han dicho dile algo porque esto no puede ser, evidentemente, porque si no, no se metería usted en este jardín que se está metiendo sin saber para nada ni lo que fue, ni lo que pasó, ni lo que no pasó. Que en realidad no pasó nada, ni yo negué nada. Lo que pasa es que hay un diputado, pues que la verdad es que es conocido por sus meteduras de pata últimamente, cuando hace intervenciones de sanidad, que lo lleva un poco mal, pero que te digan la verdad. No que confundió el centro de Alicante, que no fue labrada a Madrid, y aquel que dijo también, ¿os acordáis? Que las listas de espera en la sanidad pública a través de la verificación informática tardaban 20 días y hizo una prueba en directo y tardaron solamente 2. Es decir, estamos acostumbrados a la falta de rigor de algunos diputados, de este diputado en concreto, tampoco voy a decir de todos los demás. Y supongo que pues algunas de las intervenciones que he hecho como portavoz pues no le han sentado bien, ¿vale? Entonces pues supongo que su legítima intención de querer dejarme en mal lugar, cosa que ya le aseguro que no consiguió, sacó a relucir que no sé a qué venía una carta que firmamos, y pues ustedes son conocedores de ella, a la concesión de Manises, pidiéndole explicaciones y ofreciendo al ayuntamiento a colaborar. Ya hemos hablado de esa cuestión. Lo sacó ella en la tribuna, pero yo no sé por qué dice yo negué nada. Yo ya no podía intervenir después de él, que si hubiera podido me hubiera escuchado, pero ya no tenía derecho a réplica, qué pena. Pero, señora Mora, decir o afirmar aquí que yo hice algo que no hice, sinceramente, con toda la afecto se lo digo y entiendo la situación, menudo papelón que le están haciendo hacer de su partido hoy. Pero bueno, oye, me anima, porque quiere decir que vamos por el buen camino y que ha molestado pues la intervención. ¿Ha salido usted esa? Por eso se lo pregunto. No salió, o sea, si usted hubiera visto el vídeo y yo hubiera hecho algo de eso, pues entendería, ¿vale? Es más, el ridículo supino lo hicieron a continuación desde las redes sociales del Partido Popular y este diputado, porque primera dijeron algo que no era verdad y nos etiquetaron al Ayuntamiento de Cuart de Poblet como si fuéramos el Ayuntamiento de Cuart en Gerona. O sea, otra vez una meteorita de pata de este insigne diputado que de geografía no anda muy bien. Y es más, en definitiva, lo que yo estaba diciendo es que en todo caso, y que a lo mejor lo que le sentó un poco mal, está parte de la responsabilidad de estas listas de espera y de este mal funcionamiento, pues también lo puede tener la concesión sanitaria que privatizó el Partido Popular y que todos estamos padeciendo en algunas ocasiones aquí. Pero vamos, yo creo que, como hemos hablado antes, hay debates que no tocan en este ayuntamiento, creo, pero en cualquier caso, si a mí me pregunta cualquier concejal sobre actuaciones personales, tanto en el ámbito de mi vida municipal como en las Cortes Valencianas, pues creo que las tengo que dar, pero vamos, para nada ocurrió nada de lo que usted ha dicho. De hecho, se han visto las dificultades que tenía para contarlo porque no tiene mucha base, ¿vale? Del tema edificante, Amparo, ahora te contestará Cristina, ¿vale? Vamos a ir por orden. Centro de salud, como había varias preguntas, Lucía, vamos a intentar ser breves. Yo la primera, que me enrollo mucho. Centro de salud y después al final va a actuar el Consejo de Salud con la tarifa del agua, pero también breve, ¿vale? Lucía. Buenas tardes. En el Centro de Salud tuvimos una reunión la semana pasada y, como ha comentado Carmen, principalmente era para establecer medidas en las que pudiéramos colaborar con el Centro de Salud para mejorar el funcionamiento. Esas medidas van encaminadas a, pues, desde el establecimiento estamos buscando el mecanismo para ahora cuando empiece el mal tiempo,
hasta la cesión de un espacio municipal para que el día 5 empezará la campaña de vacunación. También estamos mirando protocolos de atención para que puedan ser presenciales, pero eso ya están haciéndolo ellos mismos del centro de salud. Y también están mirando cuestiones para que la atención sea más rápida. De todas formas, sabéis, porque por las redes sociales también circula ya, que la atención está siendo mucho más rápida, que han mejorado muchísimo los tiempos y demás. Entonces vamos en la línea de prestarnos para cualquier cuestión que podamos ayudar al centro de salud, que eso no quita que sigamos pidiéndole a la concesión de Manises cualquier cosa que tengamos que decirle. Que nosotros colaboremos con el centro de salud no quita que sigamos diciendo lo que creemos que es correcto y lo que creemos que es incorrecto. Por mi parte, yo creo que esas son las principales bases, la colaboración para la campaña de salud y para ahora que hará más tiempo, el protocolo de atención que sea rápido y luego también aclaramos cosas que, por ejemplo, había por parte de los centros educativos y que era mucho más rápido, mucho más sencillo de lo que creíamos. Por ejemplo, cuando hay un caso de que manda un niño con fiebre, que le llegaran el justificante, cuando en la aplicación directamente te lo puedes bajar y no hacía falta pasar por centro de salud. Cosas así que eran muy sencillas y que se ponían muy complicadas para la población y que lo solucionamos prácticamente en 5 minutos. Así que nada, por mi parte eso. Lo de la gripe lo has contado, ¿verdad? ¿El qué? Lo de la campaña de la gripe, ¿lo has dicho? Sí, que vamos a, bueno, puedo decir el edificio, vamos a hacer una cesión del Centro de Convivencia de San Onofre para que puedan hacer vacunaciones desde 2 espacios diferentes, con lo cual se puede adelantar bastante la vacunación, sobre todo de las personas de riesgo, que es a las que van a empezar a vacunar y a llamar en breve para que el lunes que viene empiecen a pasar tanto por el centro de salud como por el Centro de Convivencia de San Onofre. De todas formas, cualquier cosa que queráis, pues me llaman directamente. También ofrecemos nuestros servicios de información, la web, etcétera, para Exacto. que la gente se entere y para que tengamos esa conexión. Sí, mañana tenemos una reunión para cerrar todo el tema de la campaña de vacunación y a partir de esa reunión ya empezaremos a dar la información, que utilicen también nuestros canales de comunicación y luego también estamos pensando cómo dar soporte para que las personas menos avanzadas o menos dadas a las aplicaciones y demás puedan hacer uso de ellas. Pues vamos a ver de qué manera les ayudamos a las personas, pues eso, a que se vayan instalando la aplicación y a que puedan hacer uso de ella para que puedan acceder a todos los servicios con mucha mayor brevedad. Y nada, Bartolomé, ¿cómo se puede? No, todavía no. Luego, junto con la tarifa, y así adelantamos un poco. La Asociación del Barrio de Cristo, vamos a hacer una reunión con ellos y de todas maneras la mayoría de las reivindicaciones no corresponden a este municipio, pero bueno. Son puntos que están pendientes por el tema que estamos pasando nada más. Sí, que se empezaron y se pararon. Pero bueno, sí que va a haber una reunión para tratar estas cuestiones. De hecho, el alcalde de Galdaya estaba ya contactando para poner fecha, ¿vale? Después, lo de Santa Cecilia de las Mudanzas, sí. Juan, ¿quieres tú? Perdona, sí, se me viene. Si se encuentra el jueves, ya hemos ganado algo. Está respetando, hemos puesto unos carteles informando y hemos detectado que ha funcionado en la mayoría de islas, aunque a algunas le está costando realmente respetarse cada uno de los jueves. Sí que es verdad que hay un volumen ingente, lo estamos notando en la recogida, hay jornadas que llevamos hasta 6 camiones y algún refuerzo hemos tenido que poner algún fin de semana, pues el viernes, ¿no? Y el sábado lo hemos tenido porque no ha dado tiempo que volver a reponer. ¿El por qué? Yo estaba hablando con empresas de reparaciones, de obras, también con casas de electrodomésticos de Cuar, hasta con Miguel San Martín, tema inmobiliario y demás. La verdad es que se está moviendo todo mucho. Esperemos que esto mejore la economía. Pero la cuestión es que dicen que no dan abasto, yo no sé si el confinamiento también ha atrasado, que todo el mundo que tenía previsto hacer una arreglo la ha dejado ahora en una época vacacional, porque también de estar tantos días en casa, he visto todos los desperfectos o todas las mejoras que podría hacer, se han pensado en muebles, pero el volumen es ingente y hay una actividad en los comercios locales que se agradece por ese sentido.
Y nada, estamos reforzando lo que podemos y vamos a ampliar campañas de prevención, de respeto de eso y de todo el tema de residuos. Juan, de todas maneras, hemos detectado en alguna ocasión y en el barrio también que hay alguna empresa de fuera que ha venido a soltar los residuos en guardia. Eso también es verdad que hemos pillado la policía ha pillado algunas empresas, verdad que sí, está en el barrio de esto hemos detectado algunas de colchones y tal, que en lugar de ir al ecoparque se ahorran en el ecoparque. O sea, también hay algo de piratería en ese sentido. Vamos a ver, me falta, o sea, te lo contestamos todo ahí luego. Fran, el tema del balonmano, bueno, lo que ha Sí, de los protocolos. Voy a intentar ser breve y después, si quieres, por vía email y tal, voy a conseguir ser breve. Voy a conseguir, vale. Nada, a ver, básicamente cada club que quería usar las instalaciones deportivas le hemos pedido un protocolo que constaba del protocolo propiamente dicho, un protocolo organizativo que básicamente era si detectáis un positivo, cómo vais a actuar, todo el tema de su federación en lo que recogía, etc. ¿Vale? También una declaración del representante de la entidad diciendo, como declarando que es responsable de ese club. Otra, creamos la figura del delegado COVID, que es obligatoria en todos los clubes, y este delegado es el que se encarga de vigilar todas las medidas de seguridad, tanto en entrenamientos como en partidos, etc. ¿vale? También le pedimos un listado de jugadores y de técnicos y de todas las personas que ellos consideraran que deben de estar en nuestro conocimiento. ¿vale? Después, a cada gestor de la instalación también, aparte de ese protocolo de club, le pedimos también un protocolo de la instalación que gestiona. ¿vale? Pues básicamente es como el del club, pero ya teniendo en cuenta la instalación, salidas, entradas, cómo iban a hacer el tema de aforos, de separación interpersonal, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y también una declaración de responsable como gestor de la instalación. ¿vale? Todo esto ha sido, antes obviamente de ponerse en marcha, ha sido revisado por nosotros, por el ayuntamiento y aprobado. ¿Vale? Con el partido de balonmano que me comentas, a ver, fue una prueba porque estábamos dudosos en el tema de abrir con aforo el pabellón, sobre todo el pabellón, marcamos un aforo de 50 personas, un aforo como marca normativa, con separación, etc. Y dijimos a ver cómo va en ese partido, fue como el piloto. Y sí que es verdad que detectamos, porque claro, obviamente en los partidos de los clubes debe ser el club quien se haga un poco responsable de la organización suya, por eso está la figura COVID que he comentado antes y tal. Vale, ¿qué pasó en ese partido? Pues sí que es verdad que se detectó que hubo un aforo superior al que nosotros como ayuntamiento indicamos, pero tampoco fue un aforo de 200 personas. Ahí también quiero recalcar que fue un aforo, se superó, no llegó a 10 personas, pero bueno, en estas cosas sí que es verdad que se lo dejamos claro a los clubes que vamos a ser, muy duros, porque es verdad que el aforo hay que respetarlo, pero vamos, al 100%. Y bueno, a raíz de ahí pues tomamos la decisión siguiente, que es la de cerrar los pabellones al público, que bueno, ya no sé si usted sabe que ya en entrenamientos obviamente no se permite, pero ahora en partidos, en todas las instalaciones públicas, menos en la UD4, claro, que por las características de la instalación y por estar al aire libre, tener tanto espacio de gradas, no vemos lógico ni dejarla cerrada para partidos, entrenamientos cerrados. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es ¿el qué? lo del protocolo. Sí, claro, vale, sí, de todas maneras lo que le trasladé a los clubes, que todos los clubes también nos han dado el apoyo, que mira, aprovecho para darle las gracias desde aquí, que estamos teniendo colaboración plena. Sí, ahora lo que vamos a hacer con el tema del pabellón es, de aquí a cuando pasen unas semanitas, vamos a pedirles que a los clubes interesados en tener gradas, que nos hagan una propuesta, como lo harían ellos, y en base a esa propuesta pues elaboraremos un protocolo único de lo que es el pabellón, y ese va a ser de cumplimiento, vamos, si tienen gradas van a tener que cumplirlo a rajatabla, y en cuanto detectemos alguna
alguna falta a ese protocolo, pues automáticamente el club que falte pues se le privará de poder tener espectadores en sus partidos. Vale, ok. Y ya está, sí, que al final verás de poco, pero bueno. Gracias, yo creo que está claro, ¿no? El tema de... A veces es la prueba y el error hasta que vamos ajustándonos todos, pero cada uno nos tenemos que responsabilizar, en este caso los clubs, de si traen público, entre comillas, vigilar o controlar o mantener las condiciones exigidas. Amparo, lo de los autónomos te lo contesto yo misma. En la próxima Junta de Gobierno que vamos a hacer ahora ya se aprueban la propuesta de subvención a los que cumplen los requisitos. Estaba pendiente porque había un par de los que tienen la concesión, se ha retrasado un poco, porque nos tenían que aportar una documentación que algunos no estaban al corriente de pago, etc. Digamos que se ha atrasado un poco más por causas ajenas a la casa que por la casa. No obstante, lo vamos a aprobar hoy con la salvedad de que si hay alguno que no ha aportado todo, pues se apruebe condicional, cuando lo aporte pues ya cobrará. Yo creo que en 15 días podemos tener la cuestión resuelta. Bartolomé, faltaría lo de edificar. Lo de los parques infantiles me parece, lo de la campaña yo creo que es una muy buena idea y lo vamos a valorar, lo de la campaña de parques. Bartolomé y Cristina. Bartolomé, si quieres lo del centro de salud, lo que ha comentado también de la tarifa del agua que decía Rosa. Sí, muy brevemente. Los dos últimos consejos, las dos últimas reuniones del Consejo de Salud, una en julio y en septiembre, que invitamos a todos los alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas de sanidad que pudieran participar, transitó en torno a un único problema prácticamente. La descripción de cada uno de los problemas que cada municipio tenía en su asistencia primaria. En aquella pusimos en conocimiento de la concesionaria cuál era la descripción de esos problemas, y en esta segunda lo que hemos sido más insistentes a la hora de exigirles que pongan soluciones a esos problemas, fundamentalmente en la atención telefónica, la herramienta tecnológica para que la centralita mejore en todos los términos, en toda el área sanitaria, y la dotación de recursos administrativos y recursos sanitarios. Prácticamente en eso se centró toda la reunión, más allá de que cada uno o cada una de los alcaldes o alcaldesas lo expresó de la forma que entendió y puso de manifiesto sus ejemplos y cómo lo estaban viviendo en cada uno de sus municipios. Pero eso en síntesis fue verdad. En este caso, insisto, con mayor contundencia le exigimos que adoptasen medidas que pudieran resolver esa situación de... No sé si igual lo ha hecho Lucía y me despista yo. Una de las conclusiones y una de las cuestiones que van a hacer es poner un proyecto piloto precisamente aquí en Cuarto en Call Center. Van para el tema de resolver las llamadas. O sea, precisamente somos uno de los pueblos. Hay dos pueblos que no recuerdo. Ribarroja y Cuarto. Ribarroja y Cuarto van a poner un call center. Y lógicamente también hubo ofrecimiento por parte de los alcaldes y alcaldesas de colaborar, que no estábamos exigiendo eso, se estaba exigiendo, pero a veces se estaba intentando, como no puede ser de otra forma, y que cada uno en la medida de sus posibilidades arrimar el hombro para que esa situación se pueda superar. Vale, ¿y lo del agua? Bueno, lo del agua, lógicamente no hemos perdido, como usted bien dice, la buena costumbre de practicar la transparencia, darle acceso a los expedientes. El expediente que usted está pidiendo está todavía inconcluso, es decir, nosotros efectivamente trasladamos a la empresa la discrepancia en torno a que tenían que justificarnos, como usted bien dice, los costes. La empresa nos contestó, hemos entendido que no era lo suficiente y por tanto se está intercambiando información para que al final tengamos una conclusión. Cuando ese expediente esté concluso, que tengamos ya todo despejado y todos los procesos agotados, no se preocupe que tendrá su entera disposición, como siempre todos los expedientes se ponen. Pero ahora mismo está vivo, que se dice, hasta que no esté toda la información y todos los intercambios, no es un expediente concluso. En ese proceso no se puede estar sacando documentación, entiendo. Porque hay errores documentación que pueden aportar o que nosotros una vez la aporta, despejas esas dudas que puedas tener y por tanto trabajar sobre dudas no creo que sea recomendable. Cuando esté terminado no tenga ni la más mínima duda que lo tendrá que hacerlo usted, toda la corporación. Así será, y además no es una cuestión que opine usted, sino es una cuestión de jurisprudencia de la propia Secretaría que nos ha asesorado en ese sentido, que los expedientes se darán cuando estén terminados.
que tienen derecho a tenerlos, por supuesto, pero cuando estén acabando. Y el tema de la tarifa estamos en ello, que creo que estamos en fase de revisión. La tarifa nueva, la que vamos sí, el propio viernes está convocada la comisión que ellos pretenden entregarnos la propuesta. Tendremos que estudiarla, lógicamente. Lo normal es que la traigamos y la traeremos en pleno, lógicamente. En cualquier caso vendrá al pleno, ¿vale? Edificar, Cristina, creo que no me dejó nada gordo, por lo menos. Preguntabas cómo iban las obras, ¿no? Compaginándose con el tema del COVID en los coles, pues en principio han comenzado prácticamente todas, en la medida de lo posible, y dadas las circunstancias hemos tenido la colaboración plena de todos los directores y directoras de los centros, la verdad, porque es complicado organizar ya de por sí la situación en los centros con el tema del COVID, ya añadido a las obras, pero es verdad que veíamos que era totalmente compatible con el esfuerzo de todas y todas, y hemos querido dar para adelante prácticamente con todas, excepto una que hemos aplazado al año que viene, que era la de Ramón Laporta, el cambio de carpintería exterior e interior, que era muy complejo hacerlo con todos los niños. Es el colegio más grande, ya tiene todas las aulas prácticamente llenas por los desdobles, y era imposible. Y el tema del resto de actividades, el resto de actuaciones siguen adelante, ¿vale? Se intentan compaginar en la medida de lo posible. Hemos tenido también la aprobación por parte de la Generalitat, tenemos que hacer la delegación de competencias del tema de Faitanar, que era el último de las obras gordas, la obra gorda que teníamos aún, no teníamos aún la respuesta por parte de Consellería, y a partir de ahí pues seguimos adelante, ¿vale? Pues solamente quedarían comunicaciones. Creo que hay una comunicación, señor secretario. Sí, como siempre traemos las comunicaciones del EDUSI. Hay por un lado unos cambios, una redistribución de fondos de las operaciones, y luego también comunicar que se ha aprobado tanto la operación tesis, itinerarios integrados de inserción, y la de reorganización integral para la mejora de la accesibilidad, infraestructuras de varias calles, barrio del Río Turia, calle Crescencio, Rodilla, Gómez Ferrer y Trafalgar, grabador este. Pues no hay nada más que tratar. En todo caso, les pediría que se dejen con cierta holgura. La tarde del día 13, martes 13, creo que hay comisiones previstas. Es posible que hagamos algún pleno si tenemos las ordenanzas ya en disposición, que se dejen la tarde bastante libre, porque tendríamos que empezar como a las 6:30, a las 7 de la tarde para poder hacer todas las reuniones, ¿vale? Más que nada en previsión. Lo confirmaremos en breve, pero es muy probable que ese día hagamos pleno extraordinario, ¿vale? Así que cada uno que se arregle lo suyo. Buenas noches y muchas gracias.